Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse, profundizar de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro querido país. Y, por supuesto, a través del diálogo buscar las mejores soluciones. Hoy estaremos abordando un tema de interés nacional, un tema político de interés nacional, porque tiene que ver con la democracia, tiene que ver con nuestras libertades, tiene que ver con las aspiraciones de la ciudadanía y tiene que ver con el poder subyugando a los que quieren mantener en vil pobreza. El gobierno, de una u otra forma, con sus injerencias, quien ellos dicen, quien manda, manda, y al final de cuentas hacen lo que quieren, no entendiendo que la democracia se debe respetar. Lamentablemente estamos en un país donde las monarquías, y así se debe decir, las monarquías de las cuales quieren mantener este pueblo subyugado y quieren mantener este pueblo con la cabeza gacha, lamentablemente esa es parte de la realidad en la que estamos viviendo. ¿Vienen órdenes o no vienen órdenes del comandante hacia sus súbditos para que cumplan a pie juntilla con lo que deben cumplir? ¿Será posible que el comandante es el que está mandando para que no participen los demás partidos? Esto y otras cosas más hablaremos durante este programa. El invitado, el abogado Montenegro. Bienvenido, abogado. Un placer saludarle. Gracias por acompañarnos a Unidos en Diálogo. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Portillo, por concederme este espacio para poder dialogar y para poder hablar acerca de el escenario político que estamos viviendo en este momento en Honduras. Muchas gracias por el espacio. Abogado, ¿dónde nació usted? Nací en Tegucigalpa, soy 0801. ¿Y cómo fueron sus estudios? ¿En qué barrio o colonia del Distrito Central fue su infancia? Yo crecí, mi doctor, en la colonia Divagna. Es un barrio de la ciudad de Comayagüela. Ahí crecí. ¿Vecinos? Luego, ¿mande? Vecinos con su servidor, porque estuve en la parte de abajo en la colonia Rodríguez. Ah, sí. Pues la sí. Divagna queda atrás, arriba. Es correcto, sí conozco la colonia Rodríguez. Ahí crecí. Luego comencé mis estudios. Soy una persona de una extracción pobre, ¿verdad? Y que he logrado ciertos estadios gracias a mi esfuerzo, al apoyo de mi familia. Permítame decirle que nunca tuve la oportunidad de estudiar de día. Trabajo formalmente desde que tengo 12 años, 13 años, desde que salí de la primaria. Terminé mi 6º grado y ya comencé a trabajar formalmente con un permiso del Ministerio del Trabajo en aquel entonces. Igual mis estudios secundarios fueron en el IDA, Instituto de Aplicación a la Escuela General del Profesorado Francisco Morazán en aquel entonces, hoy Universidad Pedagógica. Y viendo de que mi último año de secundaria yo trabajaba a las 6 de la, terminaba mis labores a las 6 de la tarde y tenía que estar a las 6 de la tarde en la escuela, pues terminé ese año en el Instituto Alfonso Guillén Zelaya, porque el trayecto de mi trabajo al IDA, al instituto, pues ya no me daba el tiempo, llegaba tarde, era muy estricto. Recuerdo que en ese colegio, el que no sacaba 80% lo sacaban del colegio. Ahí me dio mucho pesar que en aquel momento compañeros que 79.4, 79.5 ya no podían regresar, sino que tenían que buscar otra escuela. Luego ingreso a la universidad, me hice abogado con el correr del tiempo, he continuado estudiando, me gusta mucho leer. Yo pienso que una de las virtudes que un abogado tiene que tener es leer, es estudiar, porque es una actualización constante. Actualmente, doctor, estoy estudiando una maestría que se llama Gestión Jurídica del Estado y Derecho Político. Eso me ha permitido a mí tener amplios conocimientos en cuanto a la estructura social del país, económica y política.
La maestría la comencé el año pasado y el fin de este año pues ya estoy culminando la maestría y creo y espero que así sea, pues yo soy un hombre de fe. Yo tengo la fe de Dios para creer todas aquellas cosas que yo considero que sean buenas, que sean prudentes, y en este caso, en relación a mis estudios, pues voy a salir con summa cum laude. Excelente. Esa es mi trayectoria, doctor, desde que era un niño, luego en mi adolescencia, hasta llegar a la universidad y convertirme de igual manera pues en un hombre de familia. ¿Algún parentesco con Montenegro, escritor y comediante? Sí, mi padre era primo de Jorge, ¿verdad? Pero en esta oportunidad el pueblo que nos ve y nos escucha, pues yo no voy a contar cuentos ni leyendas, doctor. Aquí vamos a hablar de otras cosas, pero sí existe un parentesco. Realmente Jorge fue un hombre muy admirable. Sí, yo lo respeté mucho. Sí, sí. Abogado, ¿y cómo usted empieza a incursionar en política? Yo comienzo a incursionar en política no hace mucho, doctor. Apenas 12, 13 años. Yo siempre fui una persona que nunca me identifiqué directamente con un partido político tradicional, sino siempre escogí en las planillas de votación las personas que yo siempre consideré que fueran aptas para gobernar el país desde cualquier escenario. Pero luego, en el 2012, me invitan a la conformación del Partido Alianza Patriótica Hondureña. Entonces ahí comienzo con el partido, soy miembro fundador del partido y ya era amigo del general Romeo Vázquez Velázquez, y ahí comenzamos. Esa es la génesis de mi participación en el partido político Alianza Patriótica Hondureña. O sea que yo soy nuevo en política, ejerciendo política, apenas tengo 12, 13 años, doctor. Y actualmente es el presidente por ley del partido. Actualmente soy el presidente por ley. Si quiere, pudiésemos hablar de la génesis de este instituto político, del cual hoy goza de mucho respeto. No solamente porque el general está fuera del escenario político, sino porque nos caracterizamos por ser realmente personas buenas. Y lo digo categóricamente viendo al frente a esta Cámara. Nosotros iniciamos Alianza Patriótica Hondureña en el 2012, participamos en las elecciones del 2013. En ese momento la ley electoral y de organizaciones políticas, que se llamaba en ese entonces, manifestaba o ya establecía que si una persona, un partido político, no lograba un 2% de la masa electoral o un diputado al Congreso Nacional, pues dejaba de estar inscrito en el Tribunal Nacional de Elecciones de aquel entonces, hoy Consejo Nacional Electoral. Infelizmente no sacamos el diputado ni ese 2% de la masa electoral, y en mi condición de abogado comencé a leer, estudiar la Constitución de la República, la ley electoral, y doctrina, por supuesto, y los convenios a nivel internacional ratificados por el Estado de Honduras. Particularmente interpuse un recurso de amparo al ver que el partido ya había sido desinscrito, si así se puede llamar. La inscripción ya la habían quitado. Y bueno, dije, en mi condición de abogado voy a entrar a esta etapa para rescatar el partido. Y así fue, interpuse el recurso de amparo, tardó 1 año, 6 meses, con 19 días, y al fin salimos a la palestra pública. Continuamos, en el 2017 volvimos a la arena política y ahí sacamos 4 diputados. 4 diputados. Y en ese momento, doctor, si usted recuerda, fuimos el balance en el Congreso Nacional. Recuerdo que ni el Partido Libre ni el Liberal quería acompañar al Partido Nacional para establecer la Junta Directiva del Congreso Nacional. Eso nos permitió a nosotros entrar como un balance. El Partido Nacional tenía 61 diputados y nosotros 4. Eso significó que 61 más 4, 65, era una mayoría simple para que se instalase la Junta Directiva del Congreso. Así fue como logramos nosotros esos 4 diputados. Continuamos en el 2021 y bueno,
Otra vez, no logramos la totalidad de los requisitos que la ley electoral establece ya para los partidos políticos. Sin embargo, sacamos un alcalde, porque la nueva ley, la ley electoral de Honduras, establece que para participar es necesario tener mínimo un alcalde o un diputado del Congreso Nacional. Nosotros sacamos un alcalde, que es el alcalde, el municipio de San Marcos, departamento de Santa Bárbara. Yo quiero acotar esto, doctor. Yo creo que aquí hay un mensaje divino desde que el partido se fundó. Aquí hay un propósito de Dios. Le he hecho el génesis hasta la actualidad del partido. Hoy estamos en una situación diferente, de la cual supongo que tenemos que hablar, pero aquí hay un propósito de Dios, creo yo, porque desde el 2013, 2017 al 2021, yo creo que aún con lo que está pasando en este momento, Dios ya tiene preparado para nosotros algo diferente. Excelente. Nos vamos a ir a una pausa, abogado Montenegro. Al venir de la pausa, bueno, vamos a hablar un poquito de eso que dijo usted del Congreso. Si de todas maneras no se necesitan 65 diputados, hombre, si esta directiva la nombraron con 20 o con 10 diputados o quizás con uno, ¿verdad? O sea que al venir de la pausa vamos a hablar de eso, que aquí en el país no se necesita realmente ese tipo de leyes para que las cosas las hagan, lamentablemente. Vamos a la pausa y ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y enterarse de la problemática nacional, pero a través del diálogo buscar las mejores soluciones a lo que tiene que ver con el país. Nuestra paz y tranquilidad, la armonía, lo que es mejorar nuestra situación como país, un desarrollo social y sostenible, cumpliendo las necesidades básicas. Pero ¿creen ustedes que vamos a cumplir las necesidades básicas teniendo un país en vilo y teniendo un país al borde del abismo, donde se están corriendo las inversiones privadas, nacionales e internacionales a causa de las decisiones del comandante? Lamentablemente esa es la realidad de nuestro país. Tenemos al abogado Montenegro, presidente por ley del partido Alianza Patriótica, abordando el tema de lo que es realmente las decisiones que vienen a los súbditos del Consejo Nacional Electoral del comandante. Abogado, ¿cómo está la situación en este momento en relación, después vamos a hablar de eso en relación a los partidos, pero cómo está en este momento en relación a lo que ha sucedido con el general Romeo Vázquez Velázquez, el allanamiento de su hogar, el atropello que se ha visto en este momento y en el transcurso de estas semanas y meses que ha sufrido el general Romeo Vázquez? Realmente es anticonstitucional lo que le ha pasado a nuestro amigo y presidente de la Alianza Patriótica Hondureña, el general Romeo Vázquez Velázquez. Le allanaron su casa sin una autorización judicial. Y ese es un atentado contra la democracia, ese es un atentado contra el estamento jurídico. Y permítame decirle, doctor, ya que usted tiene aquí nuestra Carta Magna, el artículo 99 de la Constitución de la República ya establece que no se puede allanar ningún domicilio mientras no exista una orden judicial de allanamiento. Allanaron la casa. Es más, es hasta patético el hecho de que se han equivocado hasta de casa. Entraron a una casa que no era la del general y al ver que ahí no había nadie, que es una casa privada, irrumpieron la casa del general sin una orden de allanamiento. Eso es claro, doctor, que esto no tiene nada que ver con política. Estas son cuestiones puramente de persecución. Es una persecución política, por ejemplo, así está establecido. Pero más que eso, es como una persecución personal en virtud de las actuaciones que el general tuvo en el 2009. Ese es el problema. Para ahí, ese fue el génesis, y hoy, que es la persona que continúa manifestándose a través de unos videos, poniendo el pecho a favor y rescatando la democracia, eso creo que le ha hecho daño, ¿verdad?, a la gente que está involucrada en algunos hechos ilícitos denunciados por el general. En este caso, abogado, ¿qué procede legalmente, por ejemplo,
no solamente con la casa del general, si tenemos un ministerio público y una policía que abusa hacer un allanamiento sin orden judicial, lo hacen de esa forma grosera, como se estuvo viendo en los diferentes videos, y aparte de eso se jactan porque agarraron un chequecito ahí que estaba en nombre del general con la cuenta del general hecha por su mano, y como decía él, lo mete en la Biblia como diciéndole a Diosito, dame este dinero, que es imposible, ¿va? Pero ¿cómo se analiza eso? ¿Qué riesgo corre usted como ciudadano, el que nos está viendo, su servidor, y todos y cada uno de nosotros los ciudadanos, así como metieron preso al padre en Nicaragua, al obispo de Nicaragua? Sí. Casi la misma situación. Sí. El riesgo, doctor, es inminente. El riesgo es inminente. Eso significa que ellos están basados en un estado de excepción. Y es un estado de excepción ilegal. Originalmente, el estado de excepción fue aprobado por el Congreso Nacional de la República, y eso está bien. Eso es establecido en la ley. Pero las ratificaciones de este estado fue aprobado por el Ejecutivo. Y eso no puede ser. La Constitución de la República, ¿qué dice? ¿Cuál es el procedimiento adecuado para el procedimiento constitucional? Es que quien establece un estado de emergencia, un estado de sitio, un estado de excepción, es el Congreso Nacional. Y él mismo lo anula cuando consideran que ya dejó de ser peligroso ciudades o en sí toda la República. Pero en base a ese estado de excepción ilegal actualmente... Porque tenemos 3 años y medio de tenerlo. A eso voy, mi doctor. ¿Qué significa? Que mañana pueden ir a llenar su casa, basados en ese estado de excepción. Pueden ir a mi casa también. O a la casa de quien nos está viendo. O en la casa de cualquier persona que nos está viendo en este momento. Yo creo que aquí... Solo con ser adversario político del gobierno. Totalmente. Aquí hay un vacío de legalidad y un vacío de la democracia, per se. Eso es lo que pasa. ¿Y qué pasa? Basándose en ese estado de excepción, pueden hacer cualquier cosa. Dice, no, doctor, acuérdese usted. Pero como pueblo, ¿por qué nos estamos dejando? ¿Cuál es la situación como pueblo? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos falta en esta situación? Porque esto es inconcebible realmente a estas alturas de la historia, donde nosotros los hondureños tenemos simple y sencillamente que agachar la cabeza al comandante. Doctor, fíjese que la génesis de este comportamiento es cultural. Yo he analizado este espectro de Honduras. Para mí es puramente cultural. Fíjese usted, vamos a ir a la historia. Guatemala es un país que en un tiempo se caracterizó por guerra de guerrillas. La famosa guerra civil en El Salvador, Nicaragua con los contras y toda esa revolución sandinista. Y Honduras no ha pasado nada. A excepción de la guerra del Salvador, que hoy en día todavía en las Fuerzas Armadas siguen estudiando la guerra del 69, que se tildó como una guerra de un fútbol, y hubo otros intereses que no vamos a ahondar en ese asunto. Entonces, ¿a dónde cabe la situación cultural nuestra? Que no somos un país bélico, no somos personas malas, no somos personas violentas. Yo creo, pero este es el momento de que ya hay que despertar. Y como usted dijo hace un instante, no tenemos que agachar la cabeza. Hoy los jóvenes son diferentes. Los jóvenes de ayer mantuvieron una posición de ver pasar y dejar pasar. Hoy en día nuestros jóvenes piensan, están leyendo, y yo le aseguro, doctor, que aún siendo un país pacífico, paciente, aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo, doctor. ¿Y Alianza Patriótica se va a quedar con los brazos cruzados o va a ser una convocatoria el fin de semana o la próxima semana para que vayamos a las calles a protestar por ese vil atropello que están haciendo los achichincles o los mandaderos del comandante en el Consejo Electoral? Sí, voy a comenzar diciéndole, doctor, que en un país donde prevalece el Estado de Derecho, los partidos políticos son la columna vertebral o los pilares de la democracia. ¿Y qué significa eso? Que están apartando del escenario político a 6 partidos, y eso es una ingobernabilidad. Eso significa que se está cambiando el estado de gobierno.
y eso es violatorio a la Constitución de la República. Y en cuanto a los representantes del Consejo Nacional Electoral, no es que los exonere de responsabilidad, sino, doctor, que ellos no creo que representen partidos políticos, representan grupos de poder, que es totalmente diferente a representar un grupo de poder. Nosotros, sí, yo, en la posición que yo tengo en la Alianza Patriótica Hondureña, como un partido alternativo, yo sí represento un partido político, no represento un grupo de poder dentro del partido o fuera del partido. Y eso es lo que está pasando. A mí me da pesar realmente, ¿verdad?, cuando ellos no pueden tomar decisiones por sí, sino que tienen que estar solicitando qué hacer, no a los partidos, sino a los grupos de poder. Hay un informe presentado por los codirectores electorales donde establecen que de 8 partidos, 6 partidos estamos fuera, por situaciones que nosotros consideramos que no estuvieron bien. Doctor, imagínese que dentro de ese informe, y el cual se subsanó en tiempo y forma, es el hecho de que si un candidato iba a la alcaldía municipal del Distrito Central, por ejemplo, tiene que ser, si usted quiere, 801, y si no nació en el municipio, el Distrito Central, pues que presente una constancia de vecindad ante esta municipalidad. Pero nosotros presentamos candidatos a elección popular, y hablando específicamente del Distrito Central 0801, y que votaron en las 2 últimas elecciones y dijeron que necesitaban una constancia de vecindad. Ese no es un problema del partido, ese es un problema del sistema del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿y nosotros qué hacemos en ese momento? Y como esas situaciones que se improvisaron, originalmente tuvimos la información de que una persona estaba apto para formar parte de una elección a cargo de elección popular, si por lo menos en los últimos 5 años había votado. Eso significa haber votado en las elecciones generales del 2017 y en las elecciones primarias del 2025 actualmente. Luego nos envían un reglamento donde ya no dicen que hayan votado, sino que simplemente tienen que aparecer en el patrón electoral en el 2017 y en el 2025, en los últimos 5 años. Y aún así, basándonos en la ley, en esa normativa, en su artículo 8, nosotros cumplimos, y aún así tuvimos problemas porque presentamos los candidatos y siempre hubo problemas porque aún siendo 0801 manifestaban que tenía que presentar una constancia de vecindad. Nos dieron poco tiempo para que solicitásemos la constancia de vecindad, que ese fue el mayor atropello que hubo en este informe. Y usted sabe, doctor, que los sábados y domingos las alcaldías no trabajan. Eso minimizó el tiempo para que nuestros ciudadanos solicitasen una constancia de vecindad. Y entonces, creo que lo normal, lo democrático, lo sensato hubiese sido ordenar a las alcaldías municipales trabajar sábado y domingo para aceptar las solicitudes de constancia de vecindad y entregárselas a los ciudadanos. Hoy en día estamos 6 partidos fuera, lógicamente no nos vamos a quedar callados. Para mí este es un cambio de gobierno, como gobierno per se, y sí vamos a irnos, vamos a programar cuáles son los pasos a seguir. Ya, tal como usted lo manifestó, doctor, vamos a llamar a una conferencia de prensa la próxima semana, donde vamos a ir los 6 partidos políticos representados con la gente que nos acompaña. Bueno, con las palabras que usted ha dicho, he estado pensando, y lo que me viene a la mente a mí es prácticamente parte de un fraude bien montado, porque si usted programa esas computadoras para que lo inhabilite porque no tiene la constancia o porque
aún siendo el municipio Sí, que está, claro. y le ponen algunas trabas, o incluso le sale uno con un error, lo corrigen y después le salen otros de la misma planilla con errores que no habían sido mencionados, eso significa un manipuleo del sistema cibernético en el cual estamos sometidos para las próximas elecciones. O sea, que aquí, aparte de lo que pasó el 9 de marzo con los buses, que yo todavía estoy esperando para votar, porque no ha venido mi bus de Tiluarque La Sosa, se imagina usted, entonces, esperando ese bus para votar, que todavía no... Y ahora con ese trastoque de las computadoras para poder desorganizar y desorientar y evitar la inscripción de otros partidos por las órdenes de quienes usted menciona. Entonces es necesario poner las barbas en remojo, no solo para los partidos que quedan fuera, sino para los partidos liberal y nacional, que ya lo están capoteando desde este momento, y si no se dan cuenta, pues cuando se den cuenta va a ser muy tarde. Vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar un poquito de eso ya, de la parte política del Partido Alianza Patriótica, ya que lo del general, pues definitivamente tiene que ver, parte de la orden, me imagino, con que no dejen inscribir Alianza Patriótica porque está el general Romeo Vázquez Velázquez atrás de esto. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo y ya retornamos con ustedes en unos momentos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y enterarse de la problemática nacional, pero a través del diálogo buscar las mejores soluciones. Hoy estamos con nuestro invitado, el abogado Montenegro, presidente por ley del Partido Alianza Patriótica, en el cual arbitrariamente y por órdenes superiores de los jefes, de los miembros del Consejo Electoral, pues haciendo el mandadito como se lo ordenaron, están dejando por fuera no solo a Alianza Patriótica, sino que a los demás partidos políticos, lamentablemente, y con lo que se nos está contando aquí, como que se mira el camino más claro hacia un fraude para las próximas elecciones del 30 de noviembre, allá el Partido Nacional y el Partido Liberal, si se dejan capotear, así como los han estado capoteando en todo este proceso electoral, incluyendo el 9 de marzo. Abogado. Fíjese, doctor, que viene a mi mente, nos hemos estado reuniendo en la Iglesia Vida Abundante, en una organización que está rectorando el pastor Evelio Reyes. Hay diferentes mesas. Precisamente ayer nos reunimos por primera vez los miembros de una mesa que creamos. Cristianos por Honduras. De Cristianos por Honduras, sí señor. Entonces, ayer tuvimos nuestra primera reunión de esa mesa, que la hemos denominado Análisis del Fraude por Venir, para ver si ya está montado, a ver qué se puede hacer. Y yo le recomiendo a usted, doctor, que invite a estas personas que han firmado un documento muy bueno. Es un documento que yo lo considero extraordinario, y ese documento lo elaboraron y lo firmaron miembros que han sido funcionarios del Consejo Nacional Electoral, y puedo mencionar nombres. Sería mejor que por seguridad no lo haga, debido a lo que se planteó, incluso parte de eso lo planteó Fátima Mena recientemente, y fue lo que aparentemente detonó la orden del comandante para que no inscribieran los demás partidos. Ok, perfecto. Sí, esa es mi forma de ser, doctor. Yo soy un hombre muy transparente y digo las cosas tal cual son, actuando siempre de buena fe. Pero usted tiene toda la razón. Sin embargo, ese documento ya ha sido circulado. Ellos inclusive tuvieron hasta una reunión con el representante de la Unión Europea para presentarse ese documento. Pero hay algo interesante, que cuando estos señores se presentaron al Consejo Nacional Electoral, no lo recibieron. El Pleno no lo recibió. Ellos querían exponer hechos, motivos basados en el documento que elaboraron. Entonces lo que hicieron fue entregar ese documento a Secretaría General, porque el Pleno no les permitió una reunión con ellos. Fueron los que ellos me manifestaron. Bueno, eso es parte del proceso viciado y en el cual la ambición por conservar y quedarse en el poder está ahí. Y la pregunta del millón, ¿qué es lo que procede ante esto y qué es lo que se va a hacer? Alianza Patriótica, el general Romeo Vázquez Velázquez, ¿qué es lo que piensan? ¿Quedarse de brazos cruzados? Él está haciendo su lucha y todos somos testigos oculares a través de sus videos, de donde él está haciendo su lucha frontal, en lo que humanamente
a Él le es posible. Usted hace un instante, doctor, habló en cuanto al allanamiento de la Casa del General de un cheque. Yo creo que esas situaciones solamente las puede entender una persona que tenga un poquito de conocimiento espiritual. Otras personas no. ¿Cómo? Pero ¿cómo van a tener conocimiento espiritual esto si lo que hacen es brujería? Claro, doctor, ¿usted cree que un narcotraficante le va a dar un cheque a otra persona? Jamás. Ellos dan dinero en efectivo, tengo entendido yo, jamás un cheque. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones de fe, como dije al inicio, desde el punto de vista espiritual. Lo que él hizo fue llenar un cheque de su cuenta a nombre de él, firmado por él, y guardarlo. Porque esa es una relación entre él y Dios, desde el punto de vista espiritual. Y eso usted lo comprende, yo lo comprendo, pero hay muchas personas no entienden de qué se trata de eso. Y cuando en el Ministerio Público, sin conocimiento, exhiben una situación de esa naturaleza, realmente deja mucho que desear. Hoy, en este momento, tenemos un mal sabor de boca, donde Alianza Patriótica Hondureña no fue inscrito para las elecciones del 30 de noviembre. No solamente nosotros, sino que de 8 partidos, hay 6 partidos que quedamos fuera de esa contienda. Así es que vamos a librar la batalla. Esto no se termina aquí. ¿Y usted se da cuenta, por ejemplo, el PINU Socialdemócrata en el 2009, a quién vendió y con quién negoció las credenciales de las mesas? El PINU. El PINU Socialdemócrata. Dígame usted. ¿Y no se acuerda usted que fue nombrado un miembro del PINU, el candidato en ese momento, como embajador en la ONU? ¿Quién fue, doctor? El psiquiatra que fue nombrado en la ONU en ese momento. Carlos. No en la ONU, sino que en la OEA. Fue nombrado en la OEA. Y que era el candidato del PINU. Y después salió nombrado para allá. ¿Usted tiene el nombre? El doctor Sosa, el psiquiatra. Carlos Cuello. Carlos Cuello, perdón. Cierto, es cierto. Él fue él fue el embajador de Honduras en la OEA en ese periodo de gobierno. Y tengo entendido que no solamente eso, y aquí simplemente no quiero cometer el error, creo, es cuestión de que lo investigue, creo que él también fue el representante de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Bolivia. Creo que hay algo de eso también. Yo creo que sí, él fue embajador de la OEA en Bolivia. Y él era el candidato del PINU Socialdemócrata en esa elección. Y entonces, sí, en ese sentido, habría que ver las negociaciones de esas credenciales. Y habría que ver, por ejemplo, las negociaciones de las credenciales de la Democracia Cristiana, donde, bueno, ahí se sopla que también es para el mismo partido, dirigidas al partido de gobierno. Sí, eso es lo que se dice. Sin embargo, hay algo más que eso. En cuanto a las mesas electorales, y todo esto está dirigido, todo esto. Dice la ley que una mesa electoral, receptiva de votos, por supuesto, ya tienen que estar sentados en la mesa los representantes de los 3 partidos políticos. Y que aleatoriamente la mesa la va a formar personas de los partidos alternos, de los partidos alternativos, ¿de acuerdo? Pero al salir estos partidos alternativos del escenario político, de las elecciones generales per se, ¿quiénes van a conformar esa mesa? Los 5. Los 3, el tripartidismo, Democracia Cristiana y PINU. Y paremos de contar. ¿Es democracia eso? Por supuesto que no es democracia. Ahí quedan 3 representantes de mesa de un solo partido y uno de cada uno de los otros. Sí, así quedaría establecido. Y no se han dado cuenta todavía en lo que está José López y Ana Paola Hall. ¿Será que no entienden en lo que están metidas? Yo creo que sí entienden. Ellas son lo suficiente. Mire, yo conozco a Cosette López. Para mí, es una abogada brillante, doctor. Créalo, es una mujer muy inteligente. Pero como dije al inicio, ella representa grupos de poder dentro del partido que representa. Sin embargo,
Yo digo una cosa, si no voy a interponer mi propio criterio patriótico, con valores, ética y una representatividad de verdad, yo me hago a un lado, créalo, a menos que me maten, a menos que me amenacen, porque eso también se da. Pero hasta el día de hoy, con la edad que tengo, yo no puedo hacer los mandados a alguien. Yo puedo hacerle un mandado a usted siempre y cuando ese mandado sea lícito y que lo beneficie a usted, me beneficie a mí. Depende del mandado que se da, por supuesto, a mi familia y al país o a los partidos que representamos. Ahí sí, pero hacer los mandados consciente de que es algo que no está bien, yo me aparto. Ese ha sido mi proceder. Pero una persona que no se aparta, ¿qué características emocionales y mentales tiene para usted? Viciada. Una mentalidad totalmente viciada. Que como nunca he estado en una posición de esa, doctor, no sé qué no sé qué pasa, no sé si es que los obligan o las obligan, los amenazan, no sé realmente cómo funciona el interior de esa situación, porque repito, nunca he estado en una situación de esas. Pero es más preocupante aún lo que usted está diciendo, porque entonces estamos ante una situación de pérdida total de la democracia, pérdida total de nuestras libertades y pérdida total de la propia nacionalidad, hombre. Claro, lo que pasa es que estamos partiendo de lo general a lo particular. Estamos hablando de Honduras como un estamento jurídico general, como un partido político con una normativa general. Y luego vamos a la parte individual, que son los representantes de estos partidos o grupos de poder dentro del Consejo Nacional Electoral. Venimos de lo general a lo particular entonces. ¿Y qué es preocupante? Por supuesto que es preocupante, pero repito, ¿será que están instrumentalizados? A lo mejor. Es como el fiscal general del Estado, por ejemplo, donde el doctor Edmundo Orellana se manifestó en ese momento y dijo, y le hizo muchas preguntas públicas al abogado Joel Zelaya, donde no ha habido una respuesta. Entonces, aquí lo que vemos, doctor, es un estamento viciado con personas que tienen un solo propósito. Usted vio las noticias recientemente acerca del Hospital Escuela, por ejemplo. Y es que la democracia no solamente, doctor, es ir a votar. No, la democracia no solamente es ejercer el sufragio cada 4 años. La democracia implica una situación de carácter integral. Implica también un desarrollo económico, político, social, y que cada quien tiene la libertad. Estaba escuchando acerca de una encuesta que hicieron los jesuitas, que hay mucha credibilidad en esas encuestas, donde manifiesta que apenas ellos dentro de la escuela, dentro de la encuesta, hay un 80% que va a ir a votar. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con ese 80% dividido en los diferentes partidos políticos? Significa que habemos 6 partidos políticos donde no se les permitió, aparte de ese 80% aptos para votar, que voten a favor de nuestros partidos, a favor de nuestros candidatos a cargos de elección popular. ¿Es democracia eso, doctor? No lo es. No lo es. ¿Y conoce usted los datos de esa encuesta, los porcentajes que tiene cada partido de los 3 que están en la contienda principalmente? No los conozco, simplemente escuché y definitivamente el partido de gobierno Libre sí tiene el porcentaje más bajo de la encuesta. Eso sí. Entre un 10 a 12% se maneja en la encuesta de los jesuitas. Creo que está como en un 13,5%, algo así. Por ahí es lo que escuché yo. Sí. ¿Verdad? Sí. Y como repito, es lamentable, pero aquí estamos para dar la batalla. Esto se termina, doctor, hasta que se termina. Tenemos un mal sabor de boca en este momento, no sé qué va a pasar,
pero nosotros aquí tenemos que permanecer y morir con las botas puestas. Porque a estas alturas, a esta altura del partido, nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra propia responsabilidad como hondureños, como padres de familia, como patriotas. De verdad, hacerle frente a un sistema que no nos está llevando por un camino positivo, por un camino verdaderamente de riqueza. Fíjese que infelizmente siempre las noticias hablan de que la inversión se va, que las maquilas se van, tantas personas desempleadas. Y entonces, ¿cómo vamos a quedar? Tenemos ejemplo de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia por otro lado. Y entonces, sin embargo, hay algo que yo no sé si la palabra apta es admirarles o no, que ellos sí exteriorizan lo que van a hacer. La señora candidata de Libre dijo su admiración hacia Fidel Castro y hacia Cuba. Lo dicen abiertamente. Porque ellos creen, doctor, que van a permanecer en el poder. Y ese es el problema del ser humano. Y en este momento no solamente es libre. Vamos a hablar retrospectivamente, por ejemplo, ¿usted se acuerda en 1982? No, yo creo que usted era un niño todavía. Sí. Suazo Córdoba se quiso quedar. Y aún tengo en mi mente, doctor, cuando pasaron la escena por la televisión donde hubo un problema en el Congreso Nacional, hubo un puñetazo por ahí, ¿verdad? Cuando estaban leyendo y ya para irse a una Asamblea Nacional Constituyente. Hasta que habló el general de las Fuerzas Armadas. Hasta que habló, creo que fue don Gustavo Álvarez Martínez, creo yo, en ese momento. Y ahí está, eso es histórico. Todos quieren quedarse. O Walter López Reyes, creo que no fue. sé, señor. Walter López Reyes, creo que Walter, bueno, no lo recuerdo. Pero es que todos quieren quedarse. Y es que el poder es bonito. Sin embargo, en relación al poder, yo quiero exteriorizar algo que para mí es muy importante. Hubo un filósofo católico, no recuerdo su nombre, donde él dijo que el poder corrompe absolutamente. Y eso no es cierto para mí. Doctor, el poder no corrompe. No, eso no es cierto. Son los hombres quienes corrompen el poder. Si usted tiene el poder, doctor, usted es dueño de ese poder, y si usted lo utiliza para bien, el poder es bueno, por supuesto. Pero si usted utiliza ese poder que usted tiene en sus manos, usted mancilló el poder si no lo utiliza para bien. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En el poder per se o en la persona que maneja el poder? Es en las personas. Son los hombres que manejan el poder, que lo dañan. Y yo hago un símil en ese sentido. Su casa es su santuario, ¿sí o no? Así es. Y ese es su santuario, esa es su catedral, ese es su templo junto con su familia. Pero si llega alguien, llega un borracho, llega alguien, una persona totalmente desagradable, se mete a su casa y mancilla su casa, va a armar un relajo a su casa, ¿quién dañó a quién? ¿Fue culpa de su templo? ¿Fue culpa de su santuario? No, fue culpa del que llegó a su casa y mancilló su casa. Yo hago ese símil en relación al poder. O sea, repito, para mí el poder no corrompe, son los hombres quienes corrompen el poder. Bueno, y en este sentido es importante entonces aclararle que para la historia de la democracia, ¿quiénes van a quedar marcados de haber sido los mandaderos de quien a ellos hacen caso? Por supuesto. Y aquí usted y yo tenemos una gran responsabilidad hacia el futuro. En algunos aspectos, por lo cual nosotros estamos viviendo hoy, doctor, por ignorancia quizás, por la situación que sea, nuestros padres fueron responsables del Honduras que tenemos hoy. Dejaron pasar, dejaron hacer, quizás por ignorancia, por falta de conocimiento, por un montón de razones. Pero hoy nosotros somos diferentes. Tenemos conocimientos, leemos, y no solamente conocemos una problemática de Honduras, sino una problemática a nivel internacional.
¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tenemos que trabajar en pro de rescatar una democracia y esa frase trillada de nuestras futuras generaciones, pero es una verdad. Es una verdad. Doctor, yo tengo un nieto que aún hoy tiene 26 años. Cuando él tenía 21 años, él cuestionaba las cuestiones políticas. Antes no. Cuando yo tenía 15, 17 años, yo me dedicaba a trabajar y estudiar. No. Y aún así yo invito, y gracias por este espacio, doctor, porque siempre criticamos a cualquier gobierno de turno, quizás porque no formamos parte de él, ¿de acuerdo? Pero hoy yo invito a esas personas que están criticando que se unan a un partido político que consideren que están haciendo las cosas bien. Entonces, mi invitación va hacia eso, que dejemos de criticar y que actuemos, que trabajemos en pro del bienestar del país, en pro del bienestar de la familia. Nuestro eslogan, el eslogan que la Alianza Patriótica mantiene de siempre es Dios, patria y familia. Entonces, encerrados en esas tres frases que de amplio conocimiento, no solamente espiritual, natural, económico, social y político también. Ahí, pero hagamos algo, porque el día de mañana yo no quiero que mis hijos y mis nietos me recriminen, me demanden y me digan, y que me digan, papá, no hiciste nada. Hoy invito a los jóvenes, estamos hablando, doctor, casi 500,000, 600,000 jóvenes que están aptos para votar el 30 de noviembre de este año. Yo les invito a los jóvenes, piensen, en sus manos está rescatar Honduras, en sus manos está el bienestar de sus familias, de sus hijos y de sus nietos. No hagan lo que hicieron nuestros padres en otrora. En este momento es el momento histórico donde nosotros estamos viviendo para armar nuestros estamentos legales, jurídicos, o por qué no particulares, doctor, para rescatar este país. Porque fíjese que aquí se habla mucho, doctor, que para hacer cualquier iniciativa necesitamos una voluntad política. Se habla de una voluntad política y eso está bien, pero más que una voluntad política, doctor, yo hablo de una voluntad personal, que eso es mucho más importante, porque una voluntad política no es más que el paraguas, pero quienes ejercen, quienes van a materializar esa voluntad política son las personas, y ahí es el problema. Es esa voluntad personal que no se tiene. Porque si yo tengo un mandato a través de un mandato, repito la frase, de una voluntad política como persona, yo tengo que ejercerla para bien. El problema no es una voluntad política, es la voluntad personal de aquella persona que va a ejercer ese cargo, va a materializar las acciones encomendadas que tiene que hacer. Y esa es una gran responsabilidad. Y la ambición de quedarse en el mismo poder. Exactamente. Y es la ambición. Fíjese que usted mencionó, por ejemplo, el caso de Cuba, Venezuela y de Nicaragua. Pero la desventaja que tenemos en Honduras es que, por ejemplo, Cuba siempre fue financiada por Rusia en su momento. Y cuando se complicaron las cuestiones fue financiada por Venezuela, porque Venezuela tiene petróleo que está explotando. Honduras no está explotando petróleo ni tiene otra entrada económica como Venezuela. Y aún así, en este momento en Cuba están las protestas porque la gente está muriendo de hambre, y en Venezuela la gente se está muriendo de hambre. En Honduras no estamos muriendo de hambre, pero por otras condiciones, y se agravarían más si empezamos a tener la gobernanza tipo Cuba y Venezuela. Entonces, ¿cómo ve usted en este momento, ya para ir finalizando el programa, porque estamos finalizando, cómo ve usted ese panorama? Difícil. Vamos a hacer una dicotomía en este momento, y usted habló de Cuba. Yo comencé hablando de Cuba, por supuesto, y usted lo mencionó. Cuenta la leyenda de lo que era Cuba antes de la revolución. Era uno de los países más desarrollados de América Latina. Y mire cómo está ahora. Después de una revolución de izquierda, después de una revolución comunista, ¿cómo está ese país? ¿Cuántas protestas en Venezuela? ¿Cuántas veces se ha reelegido Maduro de una forma fraudulenta? Queremos llegar ahí. En nuestras manos está hacer algo.
En nuestras manos está hacer algo y que no nos lamentemos después, doctor. Yo creo que usted, a través de este medio de comunicación, tiene una gran responsabilidad y lo felicito de verdad, de manera particular, en nombre del Partido Alianza Patriótica Hondureña, porque usted de su trinchera está haciendo lo que le corresponde. A eso me refiero de esa voluntad personal. En este momento no existe una voluntad política, por razones per se, pero esa voluntad personal que usted tiene, de decir la verdad de frente a través de este medio de comunicación, esta es su trinchera y usted está haciendo la labor que le corresponde. Yo decidí formar parte de un partido político y desde esa trinchera yo estoy haciendo también mi labor para que no nos demanden el día de mañana que no hicimos nada. Repito, doctor, yo a usted lo felicito de verdad, de todo corazón, lo felicito por esa objetividad con la cual usted ve las cosas. Y también que las personas que invita realmente son personas amantes de la democracia, que quieren lo mejor para Honduras. Y en nuestras manos está, para que después no nos demanden. Esa es mi frase, doctor, que no nos demanden después. Bueno, muchas gracias. Yo le voy a decir lo que para nosotros significa este programa, esta trinchera, esta tribuna, esta oportunidad de hablar, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.